doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Vamos a ver primero donde yo lo tengo publicado. El libro de Urantía. Se llama Urantía, lo voy a poner aquí. Muchos hablan de Urantía como si eso fuera atachado al espiritismo, como si eso fuera parte del espiritismo, como si fuera una nueva revelación. Dicho sea de paso, el libro de Urantía, que fue escrito en 1922 a 1900, te voy a dar ahora las fechas, se establece como una quinta revelación. Me imagino que es una quinta revelación porque ellos aceptan que la revelación de Chico Xavier es una cuarta revelación y no puede ser. No puede haber una cuarta revelación. En el espiritismo hay 3 revelaciones y no va a haber nunca jamás en el futuro una cuarta revelación, y ni menos una quinta, porque el espiritismo se basa en una verdad eterna. El espiritismo está sostenido en la inspiración de Dios a través de los libros codificados, de la información que se dio, con el propósito de expresar una verdad eterna que no se puede cambiar. O sea, todo lo que se dice en los libros codificados, que es inspiración de Dios, se constituye en una verdad eterna. Ahí está el número 10, lo voy a poner aquí, del libro de Génesis, capítulo 1. Los caracteres de la revelación espírita te dice claramente que una inspiración de Dios se constituye en una verdad eterna. ¿Y qué es una verdad eterna? Que no puede cambiar, que nadie la puede cambiar.
Entonces, ¿cómo tú me vas a venir a decir a mí que Urantía representa una quinta revelación de Dios? Dios no se equivoca, Dios no cambia, Dios no es mutable, es inmutable. Un espiritista verdadero, que es el que practica la enseñanza del espiritismo, no puede aceptar el libro de Urantía. O sea, que el que le venga a hablar de Urantía, ahora yo tengo este video y este contenido para yo decirle a todo el mundo que viene con la pamplina de Urantía, de que eso no es espiritual. Entonces, colocé ayer un comentario en mi muro y digo lo siguiente, voy a leer. El libro de Urantía no es parte del espiritismo y no puede ser bajo ninguna circunstancia espiritual o una quinta revelación espiritual dada a los hombres. No tiene las características que sea así. Para que fuera una quinta revelación, tendría que ser que está invalidando la tercera revelación que nosotros nos sostiene el espiritismo. Decir que Dios se equivocó y de que Dios no tenía una verdad absoluta ni una verdad eterna en su inspiración para darnos los libros codificados. Y que el mismo Jesús se equivocó en habernos anunciado el Consolador, que es el espiritismo. Y que los espíritus fueron embusteros, mentirosos. Y que Allan Kardec era un fantoche, poniendo cosas que no eran. Entonces viene un libro de Urantía, que alguien lo escribió, que nadie sabe de quién lo escribió, ni dónde lo escribió, ni dónde se sostiene, y viene a aparentar ser una revelación de Dios a la humanidad. El que pueda creer en eso, no es espiritista. No ha entendido el mundo espiritual. Le falta mucho, va a seguir ahí dando vueltas. Carece de validez espiritual y nadie la puede justificar. Es un concepto metafísico que tergiversa la información proporcionada por los espíritus a Allan Kardec. Daña todo la información que ya se fue dada y que fue validada por el método Kardec y se fue aceptada como una inspiración de Dios, una verdad eterna, se asentó en los libros y se establece que ese es el espiritismo. Yo estoy hablando defendiendo el espiritismo. Si usted considera y viene a argumentar conmigo en la posición, o sea, con el argumento de que o creo en el espiritismo o creo en Urantía, pues entonces usted no está, es como cuando usted pone en juicio el bien y el mal y lo pueden cuestionar cuando le están diciendo ahí el bien es el correcto, no es el mal, y tú lo pones en tela de juicio el bien sobre el mal y que vas a considerar el mal es que eres malo en tu naturaleza, porque estás aceptando que el mal puede ser una posibilidad. Es un concepto metafísico, nada de los conceptos metafísicos que existen hoy día, asentados en los libros, en las posiciones, en las reuniones, científicamente es aprobado. Ningún científico acepta ninguna posición metafísica. Lo consideran todo una farsa, porque no tiene sustento y no pasa por el proceso del método científico. El espiritismo no es metafísica. Algunos pueden decir no, porque la esencia del espiritismo es metafísico, pero yo digo no es metafísico en los términos que todo el mundo conoce, porque los científicos no aceptan el espiritismo como una ciencia. Le hablan de una pseudociencia, pero nosotros reconocemos que el espiritismo es una ciencia y que es comprobable todos sus datos y todo lo que presenta el espiritismo y lo que enseña. Por lo tanto, no tiene ninguna autoridad, refiriéndome a Urantía, espiritual, sino que un concepto de espiritualidad, y no es ni puede ser espiritismo. El espiritismo es la verdad espiritual eterna. En términos espirituales, no existe ninguna información del mundo espiritual que sea más certera y confiable con lo que da el espiritismo de la información del mundo espiritual. Señor Allan Kardec tenía la verdad absoluta y eterna, y todo el conocimiento espiritual acumulado de miles de años de los espíritus está concentrado en los libros codificados. El que duda esto no es un espiritista, y menos un espiritista verdadero. Los que anden por ahí diciendo que Kardec no tenía la verdad absoluta,
nunca leyeron los libros codificados, ni los entendieron. Muchos hoy hablan de Urantía y la presentan como una revelación del mundo espiritual, y no es correcto, porque no conocen la revelación del mundo espiritual que viene a través de los libros codificados. Y cuando tú tienes eso ya establecido y lo crees, no vas a permitir que cualquier cosa aparezca por ahí y diga, no, esto es espiritual. Eso es espiritualismo. Espiritualismo puro. Entonces, todo el que dice que Valdés no tenía la verdad absoluta, nunca leyeron los libros codificados, ni los entendieron. Porque sí Valdés tenía, y yo tengo, los que predicamos espiritismo, una verdad eterna, absoluta en nuestras manos, que no puede ser cambiada, y que la podemos solamente ventilar, y podemos enseñarla, pero no podemos decir algo que la contradiga. Tenemos organizaciones como la CEPA, la Organización Confederación Espírita Panamericana, que cambiaron el concepto reencarnación por palingenesis. Ahorita no terminé diciendo, pero la palingenesis tiene una condición en términos espirituales que no lleva al nirvana. No es como si tú tuvieras una vela y la vela la prendes y no se consume, ¿eh? La vela se queda prendida todo el tiempo eternamente. Eso es lo que pasa con el concepto de palingenesis, renacimiento. Cada vez que viene un cuerpo nuevo, viene un renacimiento nuevo del alma. El alma, cuando termina esa existencia, se va con el cuerpo. Presentan entonces el alma como alma mortal. Amigos espiritistas de la CEPA, Confederación Espírita Panamericana de Brasil, ustedes no evaluaron que palingenesis significa un concepto completamente tergiversado en términos de lo que es la naturaleza del alma, de que el alma se extingue en el momento en que muere porque tiene que renacer nuevamente. Y nos vienen a enseñar a nosotros espiritismo con casas de educación y adoctrinamiento. Palingenesis nunca podrá ser reencarnación. Reencarnación sí llega a la nirvana, aunque nirvana no es el concepto que determina la reencarnación, porque vamos a aclararlo. ¿Qué significa nirvana? Que se consume, que se apaga, que llega el momento y se apaga. Quiere decir que en el espiritismo, cuando hablamos de nirvana, en términos de lo que es la reencarnación, sí hay un nirvana, porque cuando la persona, después de muchas reencarnaciones, llegó al punto donde llegó al punto final, que es el punto de ser puro y perfecto, ya no tiene que reencarnar más. En ese momento se apaga el proceso reencarnatorio y empieza el proceso eterno que tiene esa alma a ser puro y perfecto. En esos términos, el espiritismo tiene nirvana. Se produce así, aquí está escrito, nirvana. Pero el concepto palingenesis no tiene nirvana. Va a ser un concepto perenne de renacimiento en todas las existencias. Y el alma se extingue en el momento en que se acaba el cuerpo. No son espiritistas los que no consideran que esto es palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema, Francis? Yo no creo que eso es palabra de Dios, pues tú no eres espiritista. No te hagas ver como que eres espiritista o que sabes del espiritismo. Tienes todo el derecho a pensar de esa manera, pero no tienes el derecho a cambiarnos nuestros conceptos, que es lo que estamos luchando durante todo este tiempo de esta predicación, de que nadie nos puede tocar los conceptos básicos del espiritismo. Toda revelación divina es una verdad eterna, dice el libro de Génesis, capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. No versículo, ahí está el número 10. No susceptible a cambios que son propensos a ser modificados o que son propensos a ser cuestionados. Ok. Y eso te lo puedo leer en el capítulo 1 de Génesis, como lo mencioné, para que no haya duda, y lo voy a poner en la pantalla, el número 10, y dice: solo los espíritus puros reciben la palabra de Dios por la misión de transmitirla. Se establece claramente en el espiritismo que solamente los que hablan con Dios son espíritus puros, y espíritus puros no son espíritus encarnados. Dios no habla con espíritus que no sean puros y perfectos, que están en el seno de Dios, y le da instrucciones, y ellos se encargan de venir a través de espíritus superiores a decirnos las cosas que necesitamos saber.
todo aquel que haya dicho en el pasado de que Dios le dijo, nunca jamás eso ocurrió. Porque Dios no habla con espíritus encarnados, de profetas encarnados. No obstante, hoy se sabe que no todos los espíritus son perfectos y que existen algunos que se presentan bajo falsas apariencias, lo que llevó a San Juan, o sea, Juan Evangelista, a decir, no creáis en cualquier espíritu, ved antes si los espíritus son de Dios, probad los espíritus. Y ese es el mensaje de Juan en los libros codificados más preponderante. Él se dio cuenta que a él lo engañaron con la información que le dieron en ese sueño nefasto de la isla de Patmos, que aparece en lo que es el Apocalipsis y las cartas de Juan Evangelista en el libro en los libros del Nuevo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que le llaman. Entonces, eso, si lo tenemos claro, no debemos tener problemas. Porque el mismo Juan ya se retractó y él es uno de los que escribe los libros codificados y fue escogido para hacerlo. Puede haber pues entonces el segundo párrafo, que es el más importante para esto que quiero presentar, de que lo que es una verdad eterna. Dice, puede haber pues revelaciones serias y verdaderas, como hay revelaciones apócrifas y mentirosas. El carácter esencial de la revelación divina es el de la eterna verdad. Ese es el carácter esencial de una revelación divina, que es lo que decimos que es el contenido de los libros codificados. Entonces sigue diciendo esa sección, porque toda revelación contaminada de errores o sujeta a modificaciones no puede emanar de Dios. Cierro la cita del el ítem número 10 del primer capítulo de Génesis. Si la cepa se embarcó en el proyecto de poner por escrito de que sustituían la palabra reencarnación por la palabra palingenesis, cayó en lo ridículo, cayó en lo que aquí dice al final. Toda revelación contaminada de errores. Entonces quiere decir que si esa revelación, que es la tercera revelación divina, se le cambia la palabra reencarnación por palingenesis, constituye que todo eso que significa lo que es la tercera revelación, porque vino una organización espiritista sin ningún aval espiritual, sin ningún permiso, sin ninguna autoridad espiritual, la cambió. Entonces invalida toda la codificación. Cuando pasen los años, 10, 100, 200, 300 años, eso queda sentado ahí, significa que la palabra reencarnación nunca existió y existió palingenesis. Y entonces esta gente cambiaron el concepto de lo que era una verdad eterna por simplemente algo que se podía modificar. Dice, toda revelación contaminada de errores o sujeta a modificaciones no puede emanar de Dios. Cuando pasen los años y todo el mundo se queda callado, como se han quedado callados hasta hoy, y entonces empieza a cambiar las cosas y aparezcan en los libros y en las revisiones que se hagan del libro de Génesis, de que entonces la palabra reencarnación o del libro de los espíritus, reencarnación se ha sustituido por palingenesis, entonces constituyen una falta, un estacazo final al espiritismo. Lo constituyen entonces como una falsa. Aquí lo dice en el artículo 10, dice, toda revelación contaminada de errores o sujeta a modificaciones no puede emanar de Dios. Entonces invalidaron por completo nuestra filosofía. ¿Y eso quiénes lo hicieron? Una organización completa que se llama espiritista. No son espiritistas, son espiritualistas, son dañinos, son detractores del espiritismo. Ya es tiempo que se le diga en la cara de que los de la cepa le han hecho un daño terrible a la codificación por este tipo de conceptos que ellos promulgan en todas sus casas espíritas. Y no vengan a decir que no lo tienen por escrito. Entonces, por lo tanto, el espiritismo contiene la verdad absoluta espiritual. Pretender establecer una cuarta o una quinta revelación, la cuarta revelación que pretende establecer la Federación Espírita de Brasil por Chico Xavier. No puede haber revelación cuarta, porque lo dijera Chico Xavier, una persona fraudulenta que cometió plagio
mentiras, misticismos. Y que se puede establecer que va por encima de una verdad eterna que no se puede cambiar. Nunca pensaron de que íbamos a ver personas que nos diéramos cuenta de ese ardid y decirle, no señores, ustedes no pueden decir que hay una nueva revelación, porque ustedes no pueden ir por encima de la verdad eterna que ya fue dada en los libros codificados. Y es decir, que no hay cuarta ni quinta revelación, ni habrá nunca más una revelación nueva. Lo que había que decir, ahí está. Lo que pasa es que la mayoría quieren tratar de intervenir, interpretar que lo que dicen los libros codificados en esa tercera revelación no incluye todo lo científico, pero sí solo le toca la elaboración del hombre, que lo dice claramente el ítem número 13 del capítulo primero de Génesis, de que le toca al hombre la elaboración de la información de que aparece en los libros codificados. Ahí se incluye la parte científica si se quiere, y tú elaboras eso, pero no puedes cambiar los conceptos. Esto del cambio de palingerencia por reencarnación no se puede considerar como la elaboración del espiritismo, porque estás cambiando un término específico que no tienes el permiso de hacerlo, y que para poderlo cambiar necesitas convocar a los espíritus que dictaron la codificación. Porque eso significaría que estaría invalidando la tercera revelación, que la constituye el contenido de los libros codificados. Cuando tú dices una cuarta revelación, una quinta revelación, reconoce que hay una tercera, pero le pasaste por encima a la tercera y creaste una nueva a tu conveniencia. Federación Espírita de Brasil, Federación Espírita de España, que predican eso, la nueva espiritualidad de Chico Xavier. Completamente en desacuerdo a lo que el espiritismo enseña. La Federación Espírita, Confederación Espírita Panamericana, la CEPA. No puede haber modificación en ese sentido. Y estarían diciendo que Dios se equivocó y que los espíritus que dijeron Allan Kardec, los libros codificados, también se equivocaron. Ahora, vamos a enfatizar aquí también este punto, el número 13, para que muchos dicen, no, porque Kardec dijo que la codificación no estaba completa. Vamos a ver qué es lo que dice Kardec. Porque el número 13 del capítulo primero de Génesis dice, porque la doctrina no fue dictada completa, ni impuesta a una creencia ciega, porque es deducida mediante el trabajo del hombre, de la observación, de los hechos, de los espíritus, que los espíritus colocan delante de sus ojos, así como de las instrucciones que le dan, instrucciones que él estudia, comenta, compara, a fin de que él mismo extraiga las consecuencias y aplicaciones. Quiere decir que la misma codificación dice, no está completa porque le falta al hombre hacer ese trabajo. Y ese trabajo no tiene que ver nada con los conceptos específicos ya dados en los libros codificados. La elaboración del hombre con relación al mundo espiritual y en base a los ingredientes que nos fueron dados de los libros codificados no se pueden cambiar. Solamente el hombre tiene el derecho de elaborarlo y poner cosas que quiera poner, pero en el caso del cambio de conceptos específicos se requiere, según la introducción del libro de los medios, que se convoquen los espíritus que dijeron eso, porque eso le pertenece a ellos, es una doctrina de los espíritus. Ahora, la suma, termina el número 13, dice, la suma de las características a la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino. Lo que vamos a hablar ahora de Urantía no es divino. El espiritismo es divino, la información. Es el hecho de que su origen es divino, la iniciativa de los espíritus y la elaboración es el fruto del trabajo del hombre. Se separan las cosas. Inspiración divina de parte de Dios. Eso es verdad eterna, no se puede cambiar. Y lo dan quienes, los espíritus puros y perfectos, los únicos que se comunican con Dios. Entonces le toca al hombre la elaboración. Y ahí se concluye el hecho de que no estaba completa porque le toca la elaboración que todavía se está desarrollando. Y eso se tardará todos miles y millones de años que estemos hablando de espiritismo. Entonces, el siguiente enlace, que yo lo pongo en mi artículo, te habla de lo que es los caracteres de la revelación. Ok, pero no voy a eso. Vamos más adelante.
Vamos a hablar de Urantía. Por lo tanto, el libro de Urantía, no puede ser considerado una quinta revelación espiritual, pues negaría la tercera revelación, a pesar de decir que el libro de Urantía es una quinta revelación espiritual, sería que acepta la tercera revelación, que es el espiritismo. Ya está aceptando que el espiritismo tiene una tercera revelación, pero ellos la quieren mejorar. Y se olvidaron que lo que tenía el espiritismo era una verdad eterna que no se puede cambiar. Entonces, en Wikipedia, en la cita que voy a usar, aporta una nota sobre esto. En Wikipedia te pueden comentar los que aceptan Urantía y los que no lo aceptan, o los que la refutan. Pero un ejemplo, esto es una opinión que debemos sacar la esencia de lo más que conviene. Vamos a leer lo que dice Wikipedia. El libro de Urantía, entre paréntesis, conocido también como los documentos de Urantía o la quinta revelación, y cierro la cita, cierro el paréntesis, es una obra literaria, espiritual, teológica y filosófica acerca de Dios, el hombre, la religión, la filosofía y el destino. Fue escrita entre 1922 y 1939 del siglo pasado y publicada por primera vez en Estados Unidos en el año 1955. En el texto se señala que ha sido escrito directamente por criaturas celestiales. ¿Quiénes? Que ocasionalmente hablan en primera persona al final de algunos documentos, empleando un ser humano dormido como modo de contacto. Los llamados contactados. Eso lo dicen mucho los metafísicos. Existen controversias sobre su contenido e interpretación. Hay controversia. No es como la revelación espírita, que no puede haber controversia. Que tiene que aplicar y tiene que ser una verdad eterna que no se puede contradecir. Existen controversias sobre su contenido e interpretación, mientras que para algunos una revelación espiritual y obra filosófica, para otros no pasa de ser ciencia ficción. Es lo que yo pienso, es ciencia ficción, metafísico. Una característica distintiva del libro de Urantía es que no existe una interpretación oficial de su contenido. Es lo que la gente interprete. En los libros codificados no existe eso. Ahí está punto por punto de lo que Dios quiso decir. Está en lo que se llama la generalidad. Y que la parte de la generalidad tiene que ser de un ser supremo, que no se puede contradecir entre ellos. No se puede contradecir. Una característica distintiva del libro, con esto termino, del libro de Urantía es que no existe una interpretación oficial de su contenido. No existe ninguna organización que defina la ortodoxia urantiana, y cada lector debe interpretarlo de acuerdo a su buen juicio. Nosotros interpretamos nuestros libros codificados no a nuestro buen juicio, sino a lo que dijeron los espíritus y lo que dijo Dios a través de Allan Kardec. Por eso tenemos los 5 libros codificados. Con esto termino el tema de Urantía. Urantía no tiene que ver con espiritismo bajo ninguna circunstancia. No se puede vincular de ninguna manera, ni menos aún se puede decir que es una quinta revelación, porque no hay más revelaciones que la tercera revelación que se dio claramente en los libros codificados. Con esto le contesto a todos los que me preguntan, que no es la primera vez, de qué yo pienso o qué pensamos en el espiritismo de Urantía. De Urantía es una ciencia ficción que no tiene sustento, no hay nada que lo avale y no hay ninguna validación espiritual en ese sentido. Y que viene en 1922, luego que ya se había dado la revelación espiritual necesaria en 1857. No puede haber una cuarta revelación ni una quinta revelación. Si había algo que Urantía tenía que haber existido antes de 1857, para que se pudiera entonces poner en juicio si era verdad o no era verdad. Pero en este momento, categóricamente, yo digo, y defendiendo nuestros postulados,
que Urantía no tiene que ver nada con el espiritismo. Es una ciencia ficción que confunde al que no lee. Y si usted no lee, si usted no se instruye y no lee, no educa su espíritu, usted cae en eso. Eso es un misticismo que a muchos les gusta y les agrada. No venimos a perder el tiempo. Por eso es que estamos haciendo estos videos para que conste en acta de que esas son nuestras posiciones de lo que dice la codificación. Si usted tiene una posición diferente, déjemelo saber. Pero estoy seguro que lo va a poder debatir lo que es verdad eterna, que fue publicado en 1857 en los libros codificados, que eso fue validado, ese método, por Kardec, que los espíritus se encargaron de que eso tuviera validez y que no haya excusa de que hoy se contradice, y que eso es lo que Dios quiso decir a la humanidad. ¿Usted quiere leer en Urantía? Vaya y compre el libro. Quédese con él, pero no hace nada. Yo no recomiendo ni que lo compre, y si lo quiere leer, lo lea, pero después que haya leído los libros codificados. Con esto termino este programa del día de hoy, esta presentación, un tercer video, creo yo. Ya se hizo de noche, se oyen los coquíes, estoy en Puerto Rico. Hay mucho viento porque hay como una tormentita por ahí. Me agradó mucho estar con ustedes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad hermosa que nos da de poder un día más presentar, hablemos y hablamos.